mucho el espacio y la posibilidad de platicarles lo que estamos pasando en el Estado de México y agradecerles en particular al Frente Mexiquense por Derechos Humanos por la posibilidad de estar aquí con ustedes. Muy brevemente tendríamos que decirles que yo soy coordinador general de una organización de la sociedad civil que labora en el Estado de México, que efectivamente su nombre es Centro de Derechos Humanos Efelino Ladrillero, y esencialmente lo que nosotros hacemos en esta entidad federativa es el acompañamiento, asesoría y fortalecimiento de pueblos campesinos e indígenas que en esta entidad resisten intentos de despojo de tierra, territorios y bienes naturales, en lo particular intentos de despojo de agua y de bosques. Estos pueblos y organizaciones en el Estado de México, la mayoría de ellos han resistido de forma organizada, civil y pacífica este intento de despojo de los que son objeto. Muy posiblemente ustedes conozcan a uno de los pueblos más renombrados de nuestra entidad, que se supo defender ante el intento de despojo de un aeropuerto, de sus tierras a través de un aeropuerto, el pueblo de San Salvador Atenco. En 2001, de forma organizada y enérgica, echó para atrás un decreto presidencial. En 2006, 3 y 4 de mayo de 2006, se perpetró una de las violaciones de derechos humanos más graves de la que tenga memoria el México reciente. Pero como Atenco, hay decenas de pueblos y organizaciones que de forma cotidiana son agredidos de la misma o de peor manera que lo fue el pueblo de San Salvador Atenco. Y aún así, los pueblos, por ejemplo, de Tecámac y Coyotepec, siguen defendiendo su agua como un sistema autónomo y ciudadano. Los pueblos de San Francisco Xochicuautla, San Francisco Magú, pueblos de origen indígena otomí, siguen defendiendo sus bosques y sus territorios desde hace al menos 8 años. Es decir, el gobierno del Estado de México, empresas en coordinación y respaldados por el gobierno federal no han podido imponer sus megaproyectos. Luego entonces, el gobierno del Estado de México el 17 de marzo pasado, para ser más preciso, el Congreso local del Estado de México aprobó algo que denominaron la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, lo que hoy públicamente se conoce como la ley Atenco, o que los pueblos y organizaciones rebautizaron como ley Erubiel, por el argumento, dicen los compañeros y compañeras de estos pueblos, que Atenco ni ningún pueblo es responsable de la aberración que está haciendo las autoridades mexiquenses al intentar imponer esta ley. Lo primero que tendría que compartirles es que esta iniciativa de ley fue presentada al Congreso local por el gobernador mexiquense el 11 de diciembre de 2015. La sociedad mexiquense se enteró de la iniciativa hasta el 17 de marzo de 2016. Es decir, prácticamente 2 meses y medio en donde ningún representante popular hizo público el que se había presentado una iniciativa de este calado. En el Estado de México y en el país en general nos enteramos de la ley Erubiel el día en que se estaba discutiendo y evidentemente que se estaba aprobando. El día 18, viernes 18 de marzo, es publicada la ley en la Gaceta Oficial y el 19 de marzo ya estábamos en vacaciones de Semana Santa. Es decir, hay suficientes indicios para presumir que estaban intentando que nadie se enterara de la aprobación de esta ley. Tenemos que decirlo, desde el momento en que nos enteramos de esta aprobación, nosotros como organización de derechos humanos hicimos el más enérgico extrañamiento a los partidos políticos que sostienen la defensa de las libertades en términos de que también fueron opacos, porque desde nuestra posición esta iniciativa de ley se debió haber discutido precisamente cuando era iniciativa,
no una vez estando aprobada. De ahí nuestro extrañamiento. Con esto, se imaginará que la ley contiene bastantes cuestiones delicadas, pero quisiera solamente subrayar una. La libre manifestación de las ideas, la reunión, la asociación, ya es criminalizada en el Estado de México. Simple y sencillamente, cualquier policía puede usar armas de fuego contra cualquier ciudadano en el momento en que considere que la protesta, la reunión o asociación es ilegal. Y ustedes me dirán, ¿qué criterios existen para considerar que una expresión ciudadana en este sentido se considera ilegal? El artículo 14 de la ley en referencia, perdonen ustedes, es el artículo 15. Cuando en una asamblea o reunión las personas se encuentren armadas o la petición o protesta hasta aquí, cuando las personas se encuentren armadas, evidentemente no se defiende que las asambleas o las reuniones puedan ser armadas. Lo delicado viene a continuación. O la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal. Es decir, si hay una protesta que exija alguna autoridad y la autoridad se asume amenazada, se convierte en ilegal. Peor aún, como no está definido a qué te refieres con amenaza, simple y sencillamente algún manifestante pudiera invocar el no vamos a volver a votar por ti, tu carrera política se va a acabar. Eso podría ser suficiente para considerar a la reunión o asamblea ilegal. Consecuentemente, actuar con armas de fuego. Desde nuestro punto de vista eso es delicadísimo. Y redondeando, evidentemente tiene más joyas impresentables esta ley. Por ejemplo, legaliza lo que nosotros hemos denominado la ley fuga. Si alguna persona está detenida y algún policía también considera que se intentó escapar, está autorizado para disparar armas de fuego. Y ustedes se preguntarán, evidentemente va a haber un control de la alta autoridad del Estado de México. Al contrario, presidentes municipales y gobernador están exentos de responsabilidad política y penal, porque el responsable de los operativos y de sus actos son estrictamente los oficiales al mando del operativo en concreto. Por último, tendría que insistirles en que estos pueblos y organizaciones en el Estado de México que se denominan el Fuego de la Digna Resistencia han determinado de forma pública que la ley Erubiel no va a pasar en el Estado de México, porque consideramos que de permitir que se implemente en el Estado de México estaríamos abriendo las puertas para que todo el país sufriera una aberración jurídica como esta, política y social evidentemente. Y tan no estamos mintiendo ni exagerando que hoy en el Congreso de la Unión se está avanzando una ley reglamentaria que intenta legalizar el estado de excepción, la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que desde nuestro punto de vista estaría armonizada con esto que terriblemente les estamos hoy compartiendo. Lo que hasta ahorita hemos definido es lo siguiente: estaríamos acudiendo en días próximos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque nosotros consideramos que tenemos los argumentos jurídicos suficientes para que le alleguemos estos argumentos a la Comisión Nacional y de mutuo propio, en ejercicio de sus facultades constitucionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interponga acción de inconstitucionalidad. Tendrían que ser ellos, pero no solamente ellos.
Otra cosa que nosotros consideramos relevante y que también lo estaremos implementando en próximos días es la interposición de juicios de amparo por decenas, centenas, por la cantidad que sea necesaria de mexiquenses, que controvertamos la constitucionalidad y la legalidad de esta ley. Tercero, estamos preparando un encuentro estatal para finales de mayo, que le denominamos el encuentro de la digna resistencia, que simple y sencillamente lo vamos a hacer en la principal plaza pública del país, del Estado, es decir, frente al Palacio de Gobierno del Estado de México, frente al Palacio Legislativo del Estado de México. Es decir, si lo que no se quiere es que los ciudadanos salgan a la calle, los ciudadanos van a salir a la calle, y de forma pacífica, y de forma legal, y de forma organizada. Y subrayando esto, y con esto cierro, es una ironía que en el 10º aniversario de la masacre, de la brutal represión que sufrió el pueblo de San Salvador Atenco, hoy se está intentando implementar lo que nosotros llamamos la legalización de la represión. Luego entonces, en ese mismo contexto, en los días 3 y 4 de mayo, no solo el pueblo de San Salvador Atenco, los pueblos de Tecámac, de Coyotepec, de San Francisco Magú, de San Francisco Xochicuautla, el magisterio mexiquense contra la reforma educativa y muchos otros y muchas otras, estaremos iniciando una jornada que le denominamos Mayo Rojo, Mayo en Fuego, en donde el fuego de la digna resistencia recorrerá todo el Estado de México con sendas movilizaciones y manifestaciones, en donde estaremos haciendo hincapié que esta ley no va a pasar y será el pueblo organizado, sus comunidades, los hombres y mujeres libres del Estado de México, los que impediremos por la vía legal, pacífica y organizada que se perpetre la tiranía y la represión en nuestra entidad. Les agradecemos mucho este espacio y evidentemente estaríamos en la petición de que las personas libres, los defensores y las defensoras de derechos humanos que aquí se encuentran, pudiéramos poder platicar de forma más larga, darles más información, porque nosotros creemos que es el momento en que esta resistencia civil, pacífica y ciudadana se extienda a lo largo y ancho del país. Muchísimas gracias.